Bienvenidos de nuevo a mi canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para descubrir esas joyitas escondidas que te enganchan desde el primer minuto. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que su copyright que a muchos de ustedes les encantan, mini dramas turcos. Pero no cualquier mini drama, no. Hoy vamos a hablar de esos que te atrapan, esos que te hacen perder la noción superíndice 3N del tiempo, esos que te dejan con ganas de ese incluso de SPU copyright ese de que terminan. En resumen, hablaremos de esos mini dramas turcos de 15 episodios que son una auto-copyright tica adicción superíndice 3N total. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero pedirles un favor rapidito. Si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se van a arrepentir. Aquí encontraru N recomendaciones, análisis, chismes y todo lo relacionado con el mundo de las series turcas. Asu que suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora vamos al luo. Hoy como les decua vamos a explorar esos mini dramas turcos de 15 episodios que te absorben por completo. Y digo 15 episodios porque creo que es la duración superíndice 3N perfecta. No son tan largos como para que te aburras, pero tampoco tan cortos como para que te quedes con la sensación superíndice 3N de que te falta superíndice 3 algo. Es el punto justo para una historia concisa, emocionante y sobre todo, adictiva. Voy a hablarles de varios ejemplos que en mi opinión superíndice 3N, cumplen con este criterio. Algunos serú NMU-S conocidos que otros, pero todos tienen algo en común, te dejan pegado a la pantalla desde el primer capítulo. Asu que rense para apuntar nombres porque seguro que alguno de estos se va a convertir en su superíndice 3 sima obsesiu superíndice 3N. Empecemos hablando de no les voy a decir el nombre todavía. Mejor les doy una pista. Imaginen una historia de amor con toques de misterio, un protagonista masculino con un pasado oscuro y una protagonista femenina fuerte e independiente que no se deja intimidar por nada ni por nadie. ¿Ya saben de CUL hablo? Si pensaron en Ufak Tefekzinayetler estu en lo correcto. Aunque esta serie tiene 2 temporadas, la primera, que consta de 13 episodios, es una joya que te atrapa desde el principio. La trama gira en torno a un grupo de amigas de la infancia que se reencuentran aún más menosos de SPU copyright ese y reviven viejos rencores y secretos. Los giros inesperados N garantizados. Y el elenco es simplemente espectacular. Cada personaje tiene su propia personalidad y motivaciones, lo que hace que la historia sea ese interesante. Si no la han visto, corran a verla. No se arrepentirú. Otro mini drama que considero que es una joya oculta es Immortals. Ok, su copyright que esta serie es de Netflix y Kizu, ese no la asociamos directamente con los dramas turcos tradicionales, pero es protagonizada por actores turcos y tiene la esencia de las series turcas, solo que con una vuelta de tuerca ese oscura y sobrenatural. De copyright va. Vampiros. Su vampiros en Estambul. La historia es fascinante, la ambientación superíndice 3N es impresionante y las actuaciones son geniales. Tiene solo 8 episodios, pero cada uno te deja con la boca abierta. Si les gustan las historias de vampiros con un toque turco, esta es su serie. Ahora, cambiemos un poco de copyright nero y pasemos a algo un poco ese ligero, pero igual de adictivo. Copyright tal una comedia romántica con un toque de drama. Estoy pensando en Erkenci Kuay. Su copyright que esta serie es ese larga, pero la primera parte, la que realmente enamoru superíndice 3, tiene la esencia de un mini drama perfecto. La historia de Sanemi Khan es simplemente encantadora. Ella es una chica joven y más menos adora que trabaja en una agencia de publicidad y con diéresis copyright, él es un foto superíndice 3 grafo aventurero que regresa a Estambul para tomar el control de la empresa familiar. Su química es innegable y los enredos que viven son de lo ese divertidos. Además, la fotografía de la serie es preciosa y la música es muy pegadiza. Si buscan una serie para reír y suspirar al mismo tiempo, Erkenci Kuay es una excelente opción superíndice 3N. Y hablando de comedias románticas, no puedo dejar de mencionar Dolunay. Esta serie, protagonizada por Can Yaman y Uzge Gurel, es una delicia. La historia gira en torno a Ferit, un exitoso hombre de negocios obsesionado con el orden y la limpieza, y Nazl, una joven aspirante a chef que trabaja como su cocinera personal.
Sus personalidades chocan desde el principio, pero poco a poco van descubriendo que tienen más en común de lo que pensaban. La serie es ligera, divertida y muy romántica. Además, la comida que preparan se ve deliciosa. Advertencia. Ver Dolunay puede causar antojo de comida turca. Otro mini drama que me encanta es Fi. Aunque tu copyright técnicamente no es una serie de televisión superíndice 3N tradicional, sino una producción superíndice 3N original de Internet, Fi merece estar en esta lista. La serie es basada en una trilogía de libros muy populares en Turquía y cuenta la historia de Kan Mañay, un famoso superíndice 3 logo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. La serie es intensa, sensual y muy superíndice 3 jica. Las actuaciones son excelentes y la trama te mantiene en vilo hasta el final. Fi es una serie diferente, arriesgada y muy bien hecha. Si buscan algo que se salga de lo común, tienen que verla. Por último, pero no menos importante, quiero hablarles de Ygrados Stambuyu Helin. Esta serie es un poco más larga que las anteriores, pero la primera temporada es la que realmente te engancha. La historia de Süreyya, una joven cantante que se enamora de Faruk, un hombre de una familia adinerada y tradicional de Bursa, es conmovedora y muy emocionante. La serie explora temas como el amor, la familia, la tradición superíndice 3N y el choque cultural. Las actuaciones son impecables y la música es preciosa. Ygrados Stambuyu Helin es una serie que te llega al corazón superíndice 3N y te hace reflexionar sobre la vida y las relaciones. Bueno, hemos llegado al final de este recorrido por algunos de los mini dramas turcos de 15 episodios que considero que son una autocopyright-ntica adicción superíndice 3N total. Espero que hayan tomado nota de algunos nombres y que se animen a ver alguna de estas series. Estoy segura de que les encantarán. En resumen, hoy hemos hablado de mini dramas turcos que te enganchan desde el primer minuto, con historias concisas, emocionantes y personajes inolvidables. Hemos visto ejemplos como Ufak Tefek Cinayetler, Immortals Erken Zikway, Dolunay, Fi y Ygrados Stambuyu Helin. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright nolo. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarme CUL de estas series es su favorita o si tienen alguna otra recomendación superíndice 3N. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gusta superíndice 3 este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un beso enorme.